Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros también vamos a hablar sobre el VIH, pero en concreto sobre las actividades preventivas frente al VIH. Intentaremos no pisarnos mucho tampoco con el grupo anterior, pero bueno, creo que hablamos de cosas distintas. Bueno, él es Tony, Alex, Paloma y nuestra tutora que está ahí, que es Gemma, y yo soy Pablo. Bueno, estos son los puntos de los que vamos a hablar. Y yo empezaré resumiendo un poco la situación epidemiológica. En el mundo hay 1,5 millones, o sea, en 2020 hubo 1,5 millones de contagios de VIH y se estima que aproximadamente 37,7 millones son seropositivos. También hubo unas 680.000 muertes relacionadas con el SIDA. Vale. En España, ¿cuál era la situación en este caso en 2018? Como bien dijeron nuestras compañeras antes, el mayor problema que tenemos en España es el diagnóstico tardío, que representa un 47,6% de los diagnósticos. Y consideramos diagnóstico tardío cuando la cifra de CD4 es menor de 350 copias o aparece un evento que define SIDA. ¿Qué otros datos también nos preocupan en España? Pues, por ejemplo, un dato relevante es que el 85% de los diagnósticos en 2018 fueron en hombres y la mediana de edad 36 años. Así que el grupo a enfocar es bastante concreto. Bien, ahora os voy a hablar del objetivo que puso una organización llamada UNUSIDA, que es el 90-90-90, que consiste en que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas. De esas personas, el 90% esté en tratamiento antirretroviral y de las personas en tratamiento, que el 90% consiga una carga viral indetectable, que yo os explicaré qué significa esto. ¿Cómo está realmente en el mundo? Pues el 81% de las personas sabe que tiene VIH, con lo cual un 19% de la gente con VIH no sabe que lo tiene. De la gente que sí está diagnosticada, solo 2 de cada 3 personas tienen acceso al tratamiento y de estos solo el 59% consigue una carga viral indetectable. Vale. Y en España la situación es un poco distinta. Estamos mejor. El 87% de la gente está diagnosticada. No llega, es el único parámetro que no llega al objetivo propuesto por UNUSIDA, pero sin embargo tenemos un 97,3% de personas tratadas y de estos un 90% tienen una carga viral indetectable, con lo cual, sin lugar a duda, lo que hay que focalizar es en diagnóstico precoz. Continuando, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es la carga viral indetectable y por qué es tan importante? Pues os voy a hablar de un estudio llamado Partner, que se hizo hace unos años, que cogieron unas 1.166 parejas serodiscordantes, es decir, una parte de la pareja era VIH positivo y la otra no. Y durante todo un año mantuvieron relaciones sexuales de todo tipo sin protección. Obviamente la persona con VIH estaba a tratamiento. Y la conclusión fue que hubo 0 contagios por VIH. Con lo cual podemos afirmar que las personas con VIH que toman tratamiento antirretroviral no transmiten el VIH. Y esto es lo que quiero que hoy os quede claro, que si es indetectable es intransmisible. Y esto es muy importante también de cara a la persona que padece la enfermedad, porque saber que no puedes contagiarlo te da otra tranquilidad, desestigmatiza mucho la enfermedad. Y por último, decir que en España, para considerar indetectable, serían cuando tienes menos de 50 copias por mililitro, que puede llegar a tardar hasta 6 meses de tratamiento en llegar a estas cifras y que se debería hacer controles regulares, porque de vez en cuando puede haber unos picos llamados VIPs que habría que tener en cuenta. Y bueno,
doy paso a mi compañera para que siga. Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, que cerca del 50% de los diagnósticos de VIH se hagan de manera tardía es un gran problema para la sanidad. Entonces, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria creó un decálogo de oportunidades perdidas para el diagnóstico de VIH, el cual en un primer momento nos hace solicitar una prueba contra el VIH siempre que vayamos a realizar una analítica a personas entre 20 y 59 años, sexualmente activas, que residan en provincias de riesgo. Los datos de las provincias de riesgo se pueden encontrar en la web del Ministerio de Sanidad. Son aquellas que tengan una tasa por encima del percentil 75 para los diagnósticos nuevos de VIH. Y en especial tener cuidado con la gente proveniente de Aragón, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, siendo estas las que mayor tasa tuvieron a nivel de 2019. Y en la línea de las provincias de riesgo, centrarnos en los países de riesgo, que al igual que estos países que tengan una incidencia alta de VIH, pues nos fijaremos para poder cribarles de VIH. En especial las zonas de África Oriental, Asia del Pacífico y África Occidental y Central. Por otro lado, ante el diagnóstico de cualquier infección de transmisión sexual, sospecharemos de relaciones sexuales sin protección, al igual que cuando vengan al CAP a pedir una píldora anticonceptiva de emergencia, y ya no solo realizaremos una prueba de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, hepatitis B, hepatitis C y uretritis. Y dejando fuera el tabú de hablar de sexualidad en consulta, preguntaremos a nuestros pacientes las conductas sexuales que tienen para conocer a nuestro cupo, conocer individualmente a nuestros pacientes y poder darles una atención de calidad y una educación individualizada a cada uno. Y de esta línea, pues así podremos conocer qué personas de nuestro cupo tienen relaciones sexuales de riesgo, conductas de riesgo, que pues trabajadores sexuales, gente que utiliza química o drogas para mantener relaciones sexuales, parejas que se quieran quedar embarazadas, poder cribar por ahí. Y en caso de encontrarnos con un VIH positivo, hacer un estudio de contactos, saber con quién ha estado y así poder diagnosticar de una manera temprana nuevos casos de VIH, que nos interesa mucho tanto individual como colectivamente. Tener claro que el diagnóstico de VIH, el cribado hacia el VIH, tiene que tener un consentimiento informado, que puede ser de forma oral, pero el paciente tiene que conocer que se le va a hacer esta prueba y tiene que aceptarla. Y estar renovándonos y constantemente formándonos no solo en VIH, sino en otras enfermedades de transmisión sexual, ya que a continuación hablarán mis compañeros sobre nuevos tratamientos y nuevos estudios que salen constantemente y debemos conocerlos. Y así también recordar tanto las enfermedades indicatorias como definitorias de VIH y SIDA, para en caso de encontrarnos en consulta, por ejemplo, en un cáncer de cuello de útero, saber que esto es definitorio de SIDA y poder realizarle un cribado para o confirmar o descartar un VIH. Y por último, lo que este decálogo nos dice es que informemos a nuestros pacientes y nos informemos nosotros mismos sobre centros especializados en VIH. Aquí en Barcelona tenemos asociaciones como Actúa Vallès, Barcelona Checkpoint, Stop SIDA, entre otros, los cuales ya no solo dan material y hacen cribados sobre VIH y otras ITS, sino que forman grupos de apoyo, hacen consultas gratuitas a todo aquel que lo necesite y en el caso de Barcelona Checkpoint pueden dispensar la terapia preexposición frente al VIH. En nuestras asociaciones no puede hacerlo, pero sí que puede derivar a un hospital para que se administren. Y en el caso de las farmacias, nos pueden dar test de autocribado de VIH, que nos cuesta entre 25 y 30 euros si decidimos hacerlo en casa, o 10 euros si lo hacemos en la farmacia. Y por último, esto es un algoritmo que podríamos tener perfectamente en consulta, en el cual explica de una manera bastante gráfica a un paciente si es verdad que ha tenido relaciones sexuales de riesgo y qué tiene que hacer de ese punto en adelante. Y ahora hablaré sobre las medidas de prevención primaria farmacológicas que tenemos en nuestro país. Primero de todo hablaré sobre la PrEP, que probablemente sea la menos conocida tal vez, porque no fue hasta el 2016 que la Agencia Europea del Medicamento no amplió el uso de la truvada, además de como terapia para el tratamiento, para terapia como preexposición. En Estados Unidos ya fue desde el 2012 y ahí también utilizan el Descovy. Este tratamiento, ¿cuál es la eficacia? La eficacia es cuando se toma correctamente. Podemos llegar a en torno a un 85-99% de efectividad para evitar el contagio mediante relaciones sexuales, ¿vale? Y hasta el 74% en usuarios de drogas por vía parenteral. La máxima protección se confiere a partir del 7º día de tratamiento
para el contagio con relaciones sexuales anales receptivas y a partir de los 21 días para aquellas relaciones vaginales receptivas o directos por drogas por vía parenteral. La terapia PrEP, ¿para quién está indicada? Aquí en España para adultos que no tienen el VIH. En Estados Unidos también para adolescentes si pesan más de 35 kilos. ¿Qué grupos serían? Aquellas personas sexualmente activas, es decir, que en los últimos 6 meses han tenido relaciones sexuales con una pareja VIH positivo, con relaciones sexuales no protegidas o que hayan sido diagnosticados de alguna otra ETS en los últimos 6 meses. También a usuarios a drogas por vía parenteral que tengan un compañero VIH positivo o que compartan los materiales de inyección. También aquellos que han recibido la terapia post-exposición secundaria a comportamientos de riesgo o que han recibido en múltiples ocasiones. Fuera de también podríamos plantearnos en aquellas mujeres que se quieran quedar embarazadas, que estén embarazadas o que estén dando la lactancia si su pareja es VIH positiva. Pero hay que recordar que si la pareja es indetectable, el riesgo de que se contagie es mucho menor. Entonces valoraremos si realmente le iniciamos la PrEP o no. ¿Cómo hay que tomar este tratamiento? Bueno, pues antes de tomarlo siempre tenemos que sentarnos con el paciente, hacer un análisis, visitar al paciente, explicarle todo el paquete de medidas preventivas, hacer consejos sobre el sexo seguro, administrarles preservativos si necesitan y haremos un análisis clínico que incluya un cribado de otras ITS y un estudio de la orina y de la función renal. Porque como hemos visto en la presentación anterior, el tenofovir es nefrotóxico. Entonces, con filtrados por debajo de 30 está contraindicado y por debajo de 60 se tendría que valorar. Puede provocar una insuficiencia renal aguda que es reversible, ¿vale? Que si quitamos el tratamiento suele mejorar. ¿Cómo iniciamos el tratamiento? Bueno, pues se trata de tomar una píldora cada día. Y durante el tratamiento vamos a hacer un seguimiento al paciente cada 3 meses. Volveremos a visitar al paciente, le darán la medicación, volverán a hacerle otro estudio analítico, como el inicial, y se volverá a hacer hincapié en el tema del sexo seguro, las medidas de prevención, y también esto nos ayudará primero a controlar el resto de infecciones de transmisión sexual, las diagnosticaremos antes, las trataremos antes, haremos un mejor seguimiento y además aseguraremos la adherencia al tratamiento de la PrEP, ¿vale? Aquí en España todavía está pendiente de aprobación el régimen intermitente. ¿Qué consiste? Es la técnica 2-1-1. Esto es en aquellos pacientes que puedan planificar su relación sexual con tiempo, tendrían la alternativa de utilizar 2 píldoras, entre 2 y 24 horas antes de tener la relación sexual y luego una píldora diaria los 2 días siguientes. Esto se ha puesto que es igual de eficaz que la de toma diaria, pero en los estudios la adherencia ha sido menor. Entonces, por ahora, aquí no se utiliza. Y sobre todo está dedicando sobre todo en el turismo sexual. Alguien que va del pueblo y se va a pasar un fin de semana a Madrid, Barcelona y va a tener sexo, pues estas personas se lo pueden plantear. Ahora pasaremos a la terapia post-exposición. Esa seguramente ya muchos la conocemos. Aquí en Zona Mutua de Tarrasa, por el estudio de resistencias del VIH que tenemos, se está administrando la truvada del Tibicay, la insuficiencia renal, Convivir y el ISEN 3. La eficacia para la prevención del VIH está en torno al 93% y la máxima protección se obtiene si se administra las primeras 6 horas después de la exposición. ¿Para quién y cómo lo vamos a utilizar? En situaciones de emergencia, es decir, relaciones sexuales de riesgo. Como ha comentado mi compañera, según qué tipo de, por ejemplo, si es una pareja sexual que tiene VIH positiva o si es una relación sexual probablemente con hombre, sexo anal receptivo, o si es con múltiples personas, sexo grupal, o uso de sensets con trabajadores sexuales, entonces aquí nos tiene que saltar la alarma. En usuarios también por drogas por vía parenteral y en exposición laboral. Además, aprovecharemos esta visita para hacer un estudio de serológico de otras ETS y virus hepatotropos. Y si pudiéramos conseguir también el estudio del caso fuente, sería ya ideal. Como hemos dicho, la máxima eficacia está en las primeras 6 horas, pero se puede administrar hasta las primeras 72 horas después del contacto. Y la manera de administrar sería un comprimido al día durante 28 días. Como hemos comentado antes, en este grupo de pacientes hay que preguntarse, ¿realmente tendría la indicación de iniciarle una PrEP? Y si fuera así, desde atención primaria lo que tendríamos que hacer es visitar al paciente y si él está conforme, derivarlo a la unidad de infecciosas, que sería quien iniciaría el tratamiento. Vale. Y ahora vamos a hablar de un tema que está muy en boga últimamente, por suerte o por desgracia, al COVID, que es la vacuna frente al VIH. Con la nueva aparición de estas vacunas modernas para el COVID, es posible que en la atención primaria nos encontremos con pacientes que quieran saber información respecto a las vacunas que hay frente al COVID. Tenemos que quedarnos con que actualmente no existe ninguna vacuna comercializada para el VIH. Para el VIH también tenemos que saber que hay 2 tipos de vacunas. Están las terapéuticas y las preventivas. Las terapéuticas son aquellas que se usarían en un futuro para intentar reducir los efectos adversos de la terapia antirretroviral, así como también aumentar la adherencia a este tratamiento, ya que, aunque sea muy eficaz la terapia antirretroviral, también tenemos que pensar que es una toma diaria de muchas pastillas, que hay pacientes que podrían, por situaciones sociales o como personalidad, no tomarse estas pastillas.
Estas vacunas ayudarían al tratamiento del VIH de una manera más sistemática y además segura, sin tantos efectos adversos. Actualmente, los estudios que se han realizado para estas vacunas no ha habido ninguna que haya resultado con efectividad significativa como para empezar a pasar de la fase 1. Después de las vacunas preventivas, tenemos, son aquellas que, como bien dice su nombre, son para prevenir la infección del VIH. Estas vacunas se administrarían en pacientes seronegativos y lo que realizan es activar el sistema inmunitario para intentar crear anticuerpos y luchar contra la infección en cuanto se ponga en contacto con el paciente. Estas vacunas no contienen el VIH. Esto quiere decir que todas las vacunas experimentales que se están probando, en ninguna de ellas se ha demostrado que haya causado el VIH en los pacientes del estudio. También estas vacunas ayudarían a evitar los efectos adversos de la medicación, ya sea el TAR o la PrEP, que también tiene sus efectos adversos. Perdón. De la vacuna preventiva es la que hablaremos, que es la que está pasando a más fases del estudio. Actualmente hay 3 estudios que son prometedores. Uno se llama el PrEP-VAC, el otro es el del Mosaico y luego el otro importante es el nuevo que ha salido sobre el Moderna. Antes de hablar de estos estudios, tenemos que hablar de los anticuerpos que crean para el VIH. Durante muchos años se creyó que en la infección del VIH no se creaban anticuerpos naturales para luchar contra la infección. Recientemente se ha demostrado que hay unos anticuerpos llamados Broadly Neutralizing Antibodies, que se podrían traducir como anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, ya que servirían para inmunizar a muchos tipos de VIH. Estos anticuerpos, de manera natural, los generan los pacientes VIH, pero de forma tardía, es decir, cuando ya llevan muchos años de infección. Entonces, los anticuerpos que pueden llegar a crear estos pacientes no servirían para la infección que actualmente tienen en sus cuerpos, ya que el VIH tiene una tasa de mutación dentro del paciente muy elevada. No obstante, estos anticuerpos son prometedores para las vacunas, ya que si nosotros creásemos unas vacunas que pudieran generar grandes cantidades de estos anticuerpos, podrían prevenir la infección del VIH. Como hemos comentado antes, hay 3 estudios que son muy prometedores, el PrEP-VAC, el Mosaico y el de Moderna. El PrEP-VAC se basa en la utilización de la medicación de la PrEP, como ha explicado mi compañero, con la utilización de 2 tipos de vacunas que no han llegado a pasar a fase 2. Se ha demostrado que, pese a que estas vacunas no se habían demostrado gran efectividad, junto con la PrEP ha demostrado una eficacia suficiente como para prevenir la infección del VIH. De este estudio no tenemos mucha información en el mundo occidental, ya que se basa en poblaciones subsaharianas y de otras partes de África. Con lo cual tampoco tenemos la población en la que se está realizando el estudio tampoco sería representativa para nuestra población. El otro estudio que está muy en boga últimamente es el Mosaico, que actualmente ya está en fase 3. Es un estudio internacional descentralizado en el cual se administra una vacuna basada en un adenovirus modificado genéticamente que provocaría un aumento de estos anticuerpos que hemos comentado y evitaría la infección. Actualmente este estudio ha llegado aquí a España, se administra, está haciendo el triaje de los pacientes y se está haciendo la experimentación en pacientes en Barcelona y Madrid, si no recuerdo mal. Después, el último estudio en el que tenemos que hablar es el de Moderna, ya que mucha gente con lo de la vacuna del COVID ha preguntado sobre la implicación de estas nuevas vacunas de terapia RNA en el VIH. Moderna ha presentado un estudio que aún está en fase de reclutamiento, en el cual utilizarían el mismo RNA que han utilizado para la vacuna del COVID, modificándolo un poco para, en vez de generar las spikes del coronavirus, generar las proteínas de membrana del VIH. Esto es un estudio muy prometedor, pero no tenemos actualmente ningún dato, solo sabemos que está en reclutamiento. Pasado ya a las vacunas, frente al VIH, una cosa que un aspecto que en la atención primaria es muy importante también sobre vacunación es el calendario vacunal en estos pacientes. Tenemos que saber que son pacientes que, pese a que tienen el VIH, no todos son inmunodeprimidos. Cuando definimos un paciente inmunodeprimido en un VIH, tenemos que fijarnos en el número de CD4. Cuando un paciente VIH tiene menos de 200 CD4, se considera inmunodeprimido. Y cuando pasa de este lindar, se considera un paciente de riesgo, pero no inmunodeprimido. ¿Esto en qué afecta en el calendario vacunal? Pues bien, hay vacunas que, estando en inmunodepresión, no se pueden administrar. Estas son las de virus vivos atenuados.
Actualmente en España este tipo de vacunas representan la triple vírica y la varicela. Si nosotros en consultas viene un paciente en el cual tenemos que administrar vacunas o tenemos que revisar el calendario vacunal, si vemos que tienen menos de 200 CD4, estas vacunas se evitarían. No obstante, las demás, como podemos ver en pantalla, sí que se podrían administrar. Hay que comentar de forma especial la meningocócica, que no sería la misma tipo de vacuna que se administraría en población pediátrica, sino que es un tipo de vacuna diferente, que es para más tipos de meningococo que podría proteger. También tenemos que hablar sobre la neumocócica, ya que en la neumocócica, en los VIH, se utilizarían los dos tipos de vacuna antineumocócica que tenemos actualmente en España, la 13 y la 23. No obstante, para esta vacunación debe haber una separación entre una vacuna y otra de 8 semanas por lo menos, porque se ha visto que así es cuando más efecto preventivo para el neumococo se realiza. También de las vacunas para los virus patotropos, hay que revisar también el número de anticuerpos en analíticas posteriores para ver si ha sido efectiva, ya que si no, se tendría que ir repitiendo. Y ahora, como modo de conclusión, para que quede todo claro, el compañero va a hablar sobre unos puntos claves. Como conclusiones de esta sesión, nos gustaría remarcar la importancia de que el 50% de los diagnósticos son tardíos, ¿vale? Hay que hacer mucho trabajo todavía en este campo. Que indetectable es intransmisible. Esto es importante para desestigmatizar al paciente y también para, bueno, favorecer la adherencia al tratamiento. Si ellos saben que es efectivo, se lo tomarán con mayor seguridad. Que es fundamental el cribado dirigido si lo sospechamos, ¿vale? Para el diagnóstico precoz. Que existen los centros especializados. Aquí tenemos Actúa Vallés. Creo que en los centros de salud hay carteles que ponen la información, número de teléfono y direcciones, ¿vale? Para enviar al paciente de manera gratuita. Prevención primaria con PrEP se ha demostrado que es una medida coste efectiva, ¿vale? En nuestros grupos de mayor riesgo. Que la vacuna contra el VIH cada vez está más cerca, o sea que a lo mejor dentro de unos meses o algunos años podamos empezar a escuchar sobre ello. Y que el calendario vacunal hay que adaptarlo siempre que tengamos un paciente con VIH. Ahora mis compañeras subirán arriba y si tienen alguna pregunta, es su turno.